Días a toda la audiencia. Es un gusto poder participar en este tipo de reuniones, así que vamos a, sin dar más preámbulo, vamos a dar compartir mi pantalla y empezar con la presentación. Esta charla ha sido preparada ya que estuvimos hace menos de 3 años en boga con la necesidad de tener una nueva vacuna ante la pandemia que cursábamos, y ahí dio cara nuevamente la palabra alergia a vacuna, ¿no? Que siempre hemos creído que son totalmente, o teníamos el concepto que son todas inofensivas, pero que la vacuna del COVID pues era la que nos generaba 1000 reacciones alérgicas, pero cuando esto no es así. Es decir, las vacunas, desde que iniciaron, han tenido reacciones adversas y algunas han sido reacciones alérgicas. O sea, no es únicamente que la vacuna del COVID solo tiene la capacidad de generar reacciones alérgicas. No, eso es mentira. También han existido reacciones alérgicas a otras vacunas, lógicamente en menor proporción, como describiré más adelante. Las vacunas sabemos que son tratamientos, o por así decirlo, que han demostrado que tienen un buen método costo-efectivo, ya que disminuye mucho la morbilidad de la población y salva muchas vidas, ¿no? El uso de estas vacunas a lo largo del tiempo hemos descubierto, como la vacuna de la BCG, la vacuna de la influenza, nos ayuda a tener una menor morbilidad a la hora de desarrollar o estar expuestos a estos virus. Pero al igual que otras medicaciones, no están exentas de reacciones adversas, como he mencionado. Existen reacciones adversas, como mencionaré, que van a ser alérgicas como no alérgicas, y detallaré algunas patologías que se han visto que desencadenan muchas vacunas. Y no solo es la de COVID, desgraciadamente tenemos ahora mismo la fijación hacia ello. Muchas veces el hecho de que el paciente haya tenido una reacción adversa, sea o no sea alérgica, se le mal etiqueta muchas veces al niño o al adulto de que el niño es alérgico a las vacunas, y por muchas poblaciones se le restringe el uso de futuras vacunas, y eso es un poco dificultoso hacer esa presunción, y que lleva a errores y que el paciente queda sin cobertura. Las tasas de reacciones adversas, de todas maneras, han sido muy bajas dentro de todo, porque más o menos se describe que son de 3 a 83 reacciones adversas por 100.000 dosis administradas. Y aquellas reacciones que han sido verdaderamente alérgicas, es decir, reacciones de hipersensibilidad, son aún mucho más raras, las cuales se describen de 1 a 3 por millón de dosis. 1 a 3 reacciones alérgicas por millón de dosis, en general en el conglomerado de todas las vacunas, que luego veremos más adelante quiénes son las más representativas y por qué lo son. Entonces, la OMS ha clasificado que las reacciones adversas a las vacunas pueden tener una clasificación en función de su causa. Es decir, si a causa inducida por la propia vacunación, donde están incluidas las alérgicas debidas a errores de programa, es decir, que la vacuna haya estado en mal estado a causa del almacenamiento, haya habido una manipulación o una mala administración de la vacuna. En general, muchas vacunas se colocan y me generan un hematoma local. Entonces, es una reacción adversa a la aplicación en este caso de la vacuna, pero bueno, está incluido como una reacción adversa a la vacuna. También hay reacciones coincidentes, idiosincráticas, como no sé si recuerdan, alguno ya estaba presente. También las reacciones a las vacunas entran dentro de la misma clasificación de las reacciones a medicamentos en general, que pueden ser las reacciones tipo A, que son previsibles, es decir, que podemos saber que se da, y en este caso van a ser por la localización, locales o sistémicas, es decir, si se dan en la zona de la aplicación o da una reacción, me pongo la vacuna en el brazo y empiezo a estornudar, es una reacción sistémica, de acuerdo a la frecuencia, si son comunes o raros, o las reacciones de tipo B, que son por la hipersensibilidad, sea inmediata o retardada, que acá están incluidas las reacciones alérgicas. Respecto a las reacciones locales, pues se dan en la zona de la aplicación, se puede poner la zona roja, caliente, puede doler, puede estar indurado, podría incluso picar. Muchas veces muy pocas veces son de gran tamaño. Por lo general, las vacunas que tienen toxoides, algunos coadyuvantes son los que se relacionan a ello. Son lesiones que remiten sin secuela en cuestión de días, y no es contraindicación para no recibir una siguiente dosis. Es decir, sí se puede permitir una revacunación incluso de la misma tipo de vacuna. Entonces, estas reacciones locales se pueden dar a las 24 o 72 horas de haberse aplicado la vacuna, por lo general en el brazo,
y que va a manifestarse con los síntomas que hemos mencionado, ¿no? Entonces se plantea que sea en general una reacción mediada por receptores de tipo TOL, inmunocomplejos, pero que no van más allá, vuelvo a repetir, que no son motivo ni causa para contraindicar este tipo de vacunas. Son, vuelvo a repetir, reacciones locales en la zona de la aplicación de la vacuna. Como mencionaba, las reacciones sistémicas son reacciones que se dan lejanas al sitio de la vacunación, que pueden ser desde una irritabilidad, puede haber fiebre, lo más común en los niños pequeños, somnolencia, puede haber un rash cutáneo, ¿ok? Entonces, se ha reportado que ese tipo de reacciones se dan aproximadamente del 5 al 13% de las dosis o de los pacientes vacunados. Es decir, casi un 77% no tiene ningún tipo de reacción, pero de un 5 a 13% comúnmente conocemos que nosotros mismos o nuestros niños pueden tener fiebre al recibir algún tipo de vacuna, que esto se considera totalmente entendible y lo consideramos como una reacción sistémica. La mayoría no son por mecanismos inmunológicos y no necesariamente van a reaparecer en una siguiente revacunación, ¿no? Y las reacciones alérgicas o hipersensibilidad, bueno, insistimos que son muy raras, las cuales van a poder ser inmediatas o sistémicas. Dentro de las hipersensibilidades, las reacciones alérgicas, las inmediatas son las que conocemos como de tipo 1, en las cuales están mediadas por la inmunoglobulina E. Se suelen dar en los primeros minutos o primeras 4 horas, y los síntomas comunes de este tipo de hipersensibilidad van a ser urticaria o ronchas, angioedema, rinitis, nos puede dar un broncoespasmo, o sea, asma, o podemos llegar a tener una anafilaxia. Volvemos a insistir que son reacciones con una incidencia muy baja, se han reportado 0.22 reacciones por 100.000 dosis, y en el caso de anafilaxias, 1.31 anafilaxias, o sea, es decir, una anafilaxia por 1.000.000 de dosis en los últimos registros del CDC en el 2016. O sea, es muy, muy bajo, ¿no? O sea, desgraciadamente con la vacuna del COVID se emitió un gran temor, que se llegaban a ver declaraciones de muchas enfermeras que se negaban a aplicar las vacunas, se dio una muy mala información. Si el paciente tenía alergia al mariscos, no le ponían la vacuna directamente, ¿no? Se habían reportado, y eso fue una información totalmente incorrecta. O sea, aquí podemos ver las anafilaxias, eso es en global, lo reportaron en 2016, y ya mencionaré lo del COVID en un corto tiempo más adelante. Luego también hay reacciones por hipersensibilidad tipo 2, tipo 3, la tipo 3 por información de inmunocomplejos, son mediados por linfocitos T, se dan también en las primeras 48 horas. Aquí se pueden dar erupciones o rash, también se pueden dar, aquí lo que muy frecuente hemos visto algunos pacientes, por ejemplo, que se ha dado en el caso del COVID, que después de la vacuna del COVID, le generaban artralgias, artritis, y en realidad son reacciones de hipersensibilidad tipo 3, sí, se reconocen y se aceptan que ha sido por eso, tienen una prevalencia baja, ¿no? Y también existen algunas vacunas que han tenido la capacidad de generar reacciones de sistemas, como el síndrome de Guillain-Barré, y esto se da excepcionalmente porque hay una inducción de formación de autoanticuerpos a causa esto se da a causa entre la vacuna y epitopos endógenos, y pueden generar ese tipo de reacción que se ha generado y está muy documentado como reacciones autoinmunitarias a las vacunas. Esto no es nada nuevo. Ahora nos llegó la fiebre, que muchos Guillain-Barré, pues miren aquí, pues por si acaso también existe reporte de Guillain-Barré secundarios a vacunas que contamos con ellas muchas décadas en nuestra población. Entonces, aquí este es un reporte. Eso es un resumen que se ve, ¿no? Eso es una revisión del 2021, o sea, es bastante reciente, hace menos de 2 años, hace 2 años, en la cual se ve el resumen de las anafilaxias reportadas según el tipo de la vacuna, ¿no? Según la composición también de la vacuna, y ya mencionaremos por qué alguna vacuna ha reportado más anafilaxias que otras. Este porcentaje o esta gráfica, este porcentaje, por ejemplo, del 55, es de acuerdo al porcentaje a 1.000.000 de dosis aplicadas. La vacuna que ha generado más anafilaxias reportadas es la vacuna de la rabia, seguida por la triple vírica, ¿ok? Son las vacunas que más reacciones anafilácticas hayan tenido. Y las que menos han reportado, pues la de influenza,
básicamente la de neumococo sea las que son menos han reportado, pero la de la rabia a la cabeza es la que ha generado mayores reportes de anafilaxia, incluso superiores actualmente a las del COVID. Volvemos acá a poner este resumen, es una tabla bastante representativa gráfica que me encanta porque nos muestra aquí la rabia, cómo ha llegado en algunas poblaciones incluso a tener 86 anafilaxias por 1.000.000 de dosis. Imagínense, eso es una cosa groserísima, ¿no? Entonces, diferentes otras vacunas versus la vacuna del COVID que tenemos aquí, por ejemplo, la vacuna del COVID tan solo han habido 11 anafilaxias por 1.000.000 en una serie del CDC reciente. La vacuna de la varicela, 1 a 10 anafilaxias por 1.000.000. La del herpes zóster, entre 6 a 9 anafilaxias por 1.000.000. La vacuna de la influenza H1N1, de 6 a 8 anafilaxias por 1.000.000. La fiebre amarilla, 7 anafilaxias por 1.000.000. La influenza la vacuna de influenza 0.1 a 1.83, una cosa bajísima en comparación a la de la rabia, que vuelvo a insistir, que es la vacuna que ha generado más anafilaxias en nuestra historia al momento. Entonces nos preguntamos, decimos globalmente, reacción a la vacuna, pero la vacuna tiene varias cositas. Tiene el propio antígeno, tiene estabilizantes, tiene conservantes, tiene agentes antimicrobianos, tiene proteínas en las cuales ha habido el cultivo donde se ha producido la vacuna y pueden quedar restos proteicos y otros elementos. Es decir, la reacción alérgica o la reacción adversa a la vacuna no va a ser en global, sino posiblemente sea algo específicamente, algún componente esencial de la vacuna, que aquí describo todas las partes que componen una vacuna. O sea, es decir, no es solamente la vacuna en general. Como hemos visto, por ejemplo, en la vacuna del COVID, se han dado muchísimas casas comerciales, han desarrollado su vacuna y algunas eran un determinado antígeno, otras tenían otro determinado antígeno, otras usaban otros estabilizantes, otros usaban otros conservantes. Entonces, con lo cual, si yo soy alérgico al conservante A, pues usaré una vacuna posiblemente alternativa que no tenga ese conservante A, que tenga el conservante B, C, D, y que posiblemente no tenga una reacción y lo tolere perfectamente. ¿Ok? Entonces hay que tener muy claro a qué son a cuál de los componentes verdaderamente soy alérgico. En el caso de los adyuvantes, muchas veces utilizamos aluminio, que mencionaré. En el caso de los estabilizantes, que esto es lo que más nos llama la atención, es la gelatina. En el caso de los conservantes se usa timerosal, formaldehído. En el caso de los antibióticos se utiliza neomicina, streptomicina, polimixina. También hay que tener en cuenta siempre que, como conocemos, los viales de vacunas muchas veces vienen con unos tapones y esos tapones tienen látex. Entonces también existen personas que son alérgicas al látex y que van a hacer reacciones alérgicas al látex que protege a la vacuna, ¿no? El taponcito conocido. Entonces, en el caso de los adyuvantes, como mencioné, el más utilizado en nuestro entorno son las sales de aluminio, mediante hidróxido o fosfato de aluminio, se utilizan para potenciar la respuesta inmunógena. Las vacunas que lo contienen son la vacuna de la difteria, del DTP, la hepatitis A, B, hemófilos, neumococo, epavalente. Bueno, esto lo podemos leer claramente, pero no está de más mencionarlo. No se han reportado reacciones anafilácticas de por sí, únicamente por alguna de las sales de aluminio. Es muy común que la reacción adversa por el aluminio sea una reacción local, específicamente nódulos en la zona de la aplicación por el depósito del aluminio, básicamente. Entonces el aluminio es causante de reacciones locales de las vacunas por lo general, ¿no? Entonces lo que se recomienda cuando ya tenemos un antecedente es administrarlo en otra zona de aplicación o también por vía intramuscular, porque normalmente son subcutáneas. Vuelvo a repetir, no es una contraindicación. Luego aquí lo más importante, hay que mencionar, los estabilizantes. Los más utilizados son la gelatina y las vacunas que suelen ser de origen la gelatina suele ser de origen porcino. Las vacunas que contienen mayor cantidad de gelatina, porque existen un porcentaje considerable de personas alérgicas a la gelatina, pues tenemos que tener cautela con ellas y determinar qué vacuna utilizar en ellos de acuerdo a la concentración que tiene cada casa comercial. Es decir, las vacunas que conocemos y sabemos que tienen la mayor cantidad de gelatinas son las vacunas de la triple vírica, la varicela, la rabia y la fiebre amarilla. Dentro de cada una hay diferentes marcas, entonces dependerá de cada una
si podemos recibir o no, ¿no? En el caso de la triple vírica, la vacuna de Merck, por ejemplo, tiene 14.500 microgramos por 0. En cada 0.5 mililitros de vacuna. La de la varicela, 12.500, la de la rabia, 12.000 microgramos, la de la fiebre amarilla tiene menor cantidad, 7.500. Sí, pero estas son las vacunas que tienen mayor cantidad de gelatina, la triple vírica, la varicela, la rabia, la fiebre amarilla. Y las que tienen la menor cantidad, también es bueno saberlo, las de la gripe y la de la difteria, la DTP, ¿no? La conocida DTP, son las que menos tienen. Entonces, personas que sean alérgicas o tienen un antecedente de hacer una reacción adversa o alérgica a la gelatina, pues deberíamos evitar las vacunas que tienen mayor cantidad en determinadas casas comerciales o aplicarlas y estar en observación para no desarrollar una posible reacción alérgica, porque también es verdad, hay que mencionar que las dosis o las cantidades de gelatina presentes en la vacuna, a pesar que sabemos que las tienen, son dosis muy pequeñas, ¿no? Microgramos. Entonces, sí existen muchos reportes de alergia, alergia a la gelatina y por ende pacientes que han recibido vacunas con alta cantidad de gelatina y han desarrollado anafilaxia. Entonces, existen reportes en el caso de la vacuna triple vírica y la DTP básicamente, ¿no? Entonces, se han hecho varios estudios en los cuales se han detectado, por ejemplo, que hay un estudio que detectó que niños que hayan tenido 92% de niños con anafilaxia por la vacuna del sarampión, se les detectó presencia de IgE específica frente a la gelatina. Es decir, de 100 niños que tuvieron una reacción anafiláctica por la vacuna del sarampión, 92 de ellos eran verdaderamente alérgicos a la gelatina. Y la causa de esta reacción alérgica era la gelatina que estaba presente como estabilizante en este tipo de vacuna. Y así se han visto en otro caso, por ejemplo, en otro cuadro de niños que recibieron de la vacuna triple vírica, el 27% tuvieron como causa la alergia a la gelatina previamente. En el año 90 se utilizaba una gelatina de masa molecular muy alta y que se pasó a utilizar una gelatina hidrolizada y eso directamente contribuyó a disminuir las reacciones anafilácticas en los niños que recibían este tipo de vacuna. También tenemos como conservantes, se utiliza mucho el timerosal y formaldehído. El formaldehído son las vacunas de gripe, polio, el toxoide tetánico, la toxina de difteria. El altimerosal se encuentra más comúnmente en la DTP, en la influenza, gripe, hepatitis A, B, neumococo. Otro tipo de conservante, que es la beta-propiolactona, está presente en la rabia. ¿Okay? Son productos que se utilizan siempre en las vacunas. Y vacunas con glutathione están presentes en las toxinas de tosferina A celular, ¿no? Bueno, esto es mencionarlo y saber dónde están presentes. El timerosal es un conservante que por lo general lo que hemos visto que ha reportado es que genera reacciones locales, básicamente, porque el timerosal es un producto que las personas se pueden sensibilizar mediante el tipo de hipericilia tipo 4 celular, en la cual los pacientes primero inicialmente van a desarrollar una dermatitis de contacto de timerosal por haber utilizado productos que lo contengan. El timerosal se encuentra muy comúnmente en preparados tópicos como son, por ejemplo, los protectores solares. Entonces, la persona va utilizando el protector solar, se va sensibilizando y a la hora de recibir una vacuna con timerosal, pues va a generar una reacción local, sobre todo, ¿ok? Vuelvo a repetir que estas reacciones locales no son contraindicación para no recibir la misma vacuna, inclusive. En el caso de los antibióticos, pues se sabe que las vacunas pueden tener trazas de neomicina, kanamicina, streptomicina, se utilizan para evitar la contaminación y existen personas que son alérgicas, como bien conocemos, a antibióticos y que han tenido reacciones alérgicas a la vacuna a causa del antibiótico que está contenido en la vacuna. Son bastantes cositas, detalles que tenemos y que debemos tener en cuenta, ¿no? No es solo la vacuna, no es algo nuevo que la vacuna del COVID, solamente la vacuna del COVID me genera reacción alérgica, no. Como hemos visto, todas las vacunas han tenido la capacidad de generar una reacción alérgica, ya sea por el preservante, conservante, adyuvante, por el látex, cualquier tipo de componente que haya contenido. En el caso del látex, pues también se ha conocido, es poco frecuente, pero como mencioné, está presente en el tapón y en el émbolo de las jeringas que contienen las vacunas. Las proteínas residuales. Esto es muy importante.
cada vez tenemos más alérgicos en nuestro país al huevo, mucho más alérgicos al huevo con reacciones hipersensibilidad tipo 1 y las reacciones que son las cuales son medidas por IgE, y cada vez también tenemos más alergia no mediada por IgE a leche de vaca y niños pequeños sobre todo. En el caso del tema de las vacunas son producidas o se realizan en cultivos celulares por lo general, y existen muchos cultivos que contienen huevo, proteínas de huevo, proteínas de leche o también presencia de levaduras como el Saccharomyces cerevisiae. Entonces, en algunas vacunas van a quedar restos residuales, valga la redundancia, contenidos en la vacuna que algunas personas serán más o menos sensibles y podrán tener una reacción alérgica en este caso. En el caso de la levadura, pues las vacunas que se producen en cultivos con levaduras, la vacuna de la hepatitis B contra el papiloma humano, básicamente son las vacunas que contienen ello y que podrían tener presencia o restos de las levaduras, y volvemos a repetir que las reacciones alérgicas son extremadamente raras. En el caso del huevo, pues aquí sí, luego me tomaré un par de minutos para mencionar, hacer un paréntesis sobre esta proteína alergénica. Es la reacción alérgica más frecuente por la presencia de proteínas residuales. Hay que tener en cuenta siempre que la cantidad de proteína de huevo en una vacuna va a depender del proceso de fabricación. Es decir, si la vacuna se ha fabricado en fibroblastos de embriones de pollo o en huevos propiamente embrionados de pollo. Entonces, los cultivos celulares de fibroblastos de embrión de pollo son la vacuna de sarampión, parotiditis, rabia, triple ibérica, y las que más nos interesan son las que se han dado o se han producido en huevos embrionados de pollo, como son la vacuna de la gripe, fiebre amarilla, hepatitis. ¿Ok? Entonces, aquí se describe que las vacunas pueden tener presencia de ovoalbúmina, una proteína alergénica al huevo, muy importante en alérgicos la mayoría de alérgicos a huevo, y que la presencia en las vacunas puede ser entre 0,2 a 42 microgramos por mililitro. Entonces, las vacunas antigripales actuales contienen mínimas cantidades de huevo, proceden de huevos embrionados, como hemos mencionado, y la proteína de huevo residual, el porcentaje, la cantidad es de 0,02 a 1 microgramo por dosis. Son cosas a tener en cuenta, esto es muy importante. La vacuna de la fiebre amarilla es aquella que tiene la mayor concentración de proteínas de huevo de todas las vacunas de la historia, la vacuna de fiebre amarilla. La triple vírica tiene 500 veces menos que las vacunas de la gripe, 40 picogramos de proteína residual, y tener en cuenta también que las trazas de proteínas residuales de huevo son 100.000 veces menos que la cantidad mínima necesaria para provocar una reacción visible en pacientes que les realizamos provocaciones orales con huevo. Respecto al tema de la leche, pues puede tenerlo como parte residual, la vacuna de la DPT, la de polio o triple vírica. Existen niños alérgicos a la leche de vaca, como hemos mencionado. La alfa-lactoalbúmina, una proteína alergénica de la leche, está presente en la vacuna de la polio. La caseína, trazas, también pueden presentar, son reacciones alérgicas raras. La mayoría de alérgicos a leche de vaca toleran todas las vacunas en las cuales existe declaradamente proteínas residuales de leche. De todas maneras, siempre cuando hay un niño alérgico a leche o huevo, como mencionaré más adelante en resumen, que tenga una alergia actual a leche o huevo, se pone su vacuna, sí o sí, y se mantiene en observación unos 30 minutos en el centro hospitalario donde haya recibido la vacuna. Es un resumen de lo que hemos hablado y dónde están presentes, un resumen bastante bonito, reciente, hecho en 2021 por un grupo muy bueno de investigadores, en el cual detallamos aquí un resumen qué son cada uno de los componentes, cuáles son los componentes de las vacunas, cuál es su función, en qué vacuna está presente y qué reporte de reacciones alérgicas se ha dado, ¿no? Como hemos visto aquí, el aluminio, por ejemplo, que se comporta como un adyuvante, se presenta en varias vacunas, únicamente al generar reacciones locales, al igual que el timerosal, únicamente reacciones locales. El resto de productos como la levadura, el lácteo, los antibióticos, la caseína, la albúmina, las proteínas de huevo y la gelatina sí tienen todas reportes de haber tenido la capacidad de desarrollar anafilaxias. Bueno, es un poquito más de ello. El formaldehído, que es un coadyuvante, también únicamente reacciones locales. Este es un resumen para qué sirven cada una de las cosas. En el caso de los adyuvantes, como hemos mencionado, ayuda a estimular y optimizar la respuesta inmune. Los preservantes a prevenir la contaminación, como hemos mencionado.
En el caso del látex que se contienen donde ello. Y esto es un detalle un poquito que voy a pasar rápidamente cada vacuna directamente lo que ha podido generar groseramente y que tenemos que tener en claro de que no solamente la vacuna del COVID ha sido la vacuna mala de la historia, ¿no? La vacuna del texoide antitetánica son detalles que luego los podemos conseguir en cualquier literatura, como hemos mencionado, pero aquí la vacuna del DTP, que es un toxoide, básicamente la del tétanos y perdón, la vacuna antitetánica es en base a un toxoide tetánico, que es una neurotoxina modificada. En el caso de la difteria también es un toxoide diftérico, una toxina bacteriana modificada. Se suelen ir de la mano con la vacuna tetánica y suelen estar se absorben a sales de aluminio, como por ende tienen la capacidad de generar los nódulos subcutáneos a causa de como una reacción local. También han reportado reacciones alérgicas en un 0.2% de las dosis, no más casos. Han habido cuadros como mencioné, de artralgias también, que hay patologías, mucho dolor articular al recibir la vacuna. No solamente, insisto en que no solo la vacuna de COVID ha tenido esa capacidad, también existen reportes de este tipo de vacunas. Como adverso raro reportado, se reportó una trombocitopenia asociada a la vacunación, en la cual se consideró que fue un tipo de hipersensibilidad tipo 2. También hemos tenido reportes de síndrome de Guillain-Barré, neuritis de preso braquial, alteraciones inespecíficas en el EKG, miocarditis también se han reportado, o sea, no es solo lo del COVID, nefritis aguda hematúrica. También hemos tenido ese tipo de reacciones adversas reportadas con este tipo de vacuna, que es bastante común. Hay reportes extremos de, por ejemplo, encefalopatías, también lo ha habido a causa de este tipo de vacuna. En el caso de la triple vírica, la vacuna de sarampión, rubiola y paratinitis no se queda atrás, también hemos tenido reacciones adversas. Esta vacuna contiene sorbitol, gelatina hidrolizada, es una de las vacunas que tiene presencia de gelatina, básicamente. Son vacunas que la triple vírica, valga la redundancia, van tres bloques, ¿no? Aquí hemos mencionado básicamente la de sarampión. En el caso de la rubiola, la vacuna va asociada, puede contener neomicina, o sea, también puede generar reacciones a causa del antibiótico, no en sí por la vacuna, necesariamente. Y en el caso de la vacuna de la parotiditis, se desarrolla en cultivos celulares de embriones de pollo o de codorniz, con lo cual puede tener trazas de proteínas de huevo. También se sabe que presenta gelatina como estabilizador, neomicina. Las reacciones adversas reportadas se han dado. Disminuyeron las reacciones alérgicas cuando se cambió y se pasó a usar una gelatina de alto peso molecular a una gelatina hidrolizada. Y en este tipo de vacunas, la principal causa de reacciones alérgicas se ha dado por la presencia del estabilizante, que es la gelatina, básicamente, ¿no? Y también mencionamos que al tener su cultivo en huevos, pues también puede ser que se den reacciones por presencia de huevo. Las reacciones, en este caso se han reportado reacciones convencionales, por así decirlo, como fiebre, dolor local en la zona de la aplicación, síntomas articulares. No estamos libres de estas reacciones, que también lo hemos visto mucho con las reacciones del COVID. Adenopatías, básicamente sobre todo se da por el tema del componente de la rubiola, aunque también hemos ido a cosas extremas, como hemos tenido meningitis asépticas, trombopenias, púrpura trombocitopénica, panencefalitis, esclerosante polineuropatía en caso de pacientes inmunodeprimidos. O sea, también no está de lejos que hayan tenido reacciones adversas un poco groseras, ¿no? En el caso de la vacuna de la gripe, mencionar que son vacunas que se dan en huevos embrionados, por lo cual puede tener contenido de trazas de huevo. El adyuvante también tiene presencia de gelatina. A pesar de ello, la mayoría, los niños alérgicos a huevo la toleran claramente. Se han reportado casos de Guillain-Barré secundarios a la vacuna de la gripe, aproximadamente de 1 en 1 millón de vacunados. También pueden haber reacciones por látex, por el timerosal, que puede contener como conservante. En el caso en Estados Unidos se tiene un tope de presencia de proteínas residuales
de huevo máximos de 0.7 microgramos por 0.5 mililitros, en 0.5 mililitros de vacuna. La presencia de volumina se recomienda que sea máximo de 1.2 gramos por dosis. En ocasiones se han reportado vacunas que puedan tener mucho más. El riesgo en alérgicos a huevo al recibir la vacuna es inferior al de la no vacunación. O sea, 1000 veces. Consejo global que ahora detallaré más adelante. Niño con alergia a huevo se vacuna, sí o sí, con vacuna de la gripe. Posteriormente se hace observación en el centro hospitalario. ¿Ok? Eso sí, siempre hay que tenerlo muy claro. Ya. Bueno, mencionaré luego las contraindicaciones. Vamos a ver. Se recomienda siempre utilizar, tenemos dosis fijas de la cantidad máxima de proteínas de huevo, y aquí eso es lo que quiero que se lleven los mensajes a casa. Lo más importante de la alergia al huevo, y muchas veces se les niega a los niños que no reciban la vacuna, pues no hay que negarles esta vacuna a los niños alérgicos al huevo. Esto, les voy a mostrar aquí tres escuelas. Estos son los datos de la Escuela Europea de Alergia, en la cual cuáles son las recomendaciones en niños alérgicos al huevo. Si el niño ha tenido un shock anafiláctico por huevo, en el caso de la Academia Europea, se desaconseja la administración de la vacuna antigripal, aunque siempre debe hacerse un análisis exhaustivo, poner en la balanza riesgo-beneficio. Si la reacción al huevo ha sido leve, no es necesario hacer ningún tipo de estudio, se administra directamente la vacuna y se mantiene en observación 30 minutos en el lugar. Si ha habido otros tipos de reacciones, de anafilaxia al huevo, en este caso la Escuela Europea recomienda hacer pruebas cutáneas con la vacuna, y si la prueba es mayor a 3 milímetros no la recomienda. Entonces, una escuela, estos datos son un poquito más conservadores, en los cuales tienen más cautela, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la Academia Americana, la de Estados Unidos, dice que los alérgicos a huevo deben recibir la vacuna antigripal inactivada, por ejemplo. Dice que el riesgo de la vacunación se compensa con los derivados de no recibirlo. Si el niño ha tenido tan solo ronchas o hinchazón con el huevo, administrar la vacuna en un centro de atención primaria con personal capacitado ante una reacción adversa y mantenerlo en observación 30 minutos. Si el niño ha tenido anafilaxia con huevo, de todas maneras, administrárselo en un medio hospitalario y supervisado por un alergólogo. En el caso, la escuela americana no recomienda hacer pruebas cutáneas a nadie por necesidad de alergia a huevo. Entonces, aquí yo apoyo más esta línea en la cual ningún niño con alergia a huevo se deje de aplicar la vacuna de la gripe. Y en el caso de la Sociedad Española de Alergia Pediátrica, comenta que si el niño ha tenido una anafilaxia a la vacuna, aquí está muy claro, si el niño ha tenido una anafilaxia previa a la vacuna, propiamente dicho, es una contraindicación absoluta. Si ha tenido la anafilaxia al huevo, ya no lo es. Es la única motivo para contraindicar la vacuna de huevo. La única contraindicación para recibir la vacuna de la gripe y niños alérgicos a huevo, haber tenido una anafilaxia a la vacuna. Si ha tenido una anafilaxia al huevo previamente, pues valorarlo, ¿no? Si ha sido simplemente una ronchita urticaria con huevo, no hay contraindicación de la vacuna. Respecto al tema de la triple vírica, si ha habido anafilaxia a huevo o una alergia a huevo, administrarlo en un centro de vacunación y mantenerlo en observación únicamente. Y lo mismo para la vacuna de la fiebre amarilla, porque son vacunas que podrían tener restos de huevo. En el caso de la vacuna de la fiebre amarilla, pues se da en cultivos de huevos embrionados, es la vacuna que tiene la mayor cantidad de proteína de huevo, como hemos mencionado, también tiene presencia de sorbitol gelatina, tiene una dosis considerable de gelatina, no contiene conservantes, hasta donde tenemos los reportes, ¿no? Y también existen cosas raras que se han reportado con esta vacuna, como meningitis o encefalitis, Guillain-Barré también se han reportado en el caso de la vacuna del Haemophilus tipo B. Bueno, hay diferentes tipos de vacunas, y también hemos tenido reacciones sobre todo de hipersensibilidad tipo 4, o sea, en locales tardías por el conservante que tiene el timerosal en la zona de la aplicación. Básicamente es el reporte que tenemos de este tipo de vacuna. Respecto al tipo de la vacuna de hepatitis B, puede tener restos de proteínas de la levadura, en este caso, que son casos muy raros de pacientes alérgicos, y también se han dado
Otros tipos de reacciones, también reacciones sobre todo locales en la zona de la aplicación, como pues, de persistencia tipo 4, granuloma, y no hay reportes de Guillain-Barré ni otro tipo de trastornos como en otros tipos de vacunas, ¿no? Contamos también con otras vacunas que ya son menos, la vacuna de la poliomielitis ha generado reacciones adversas como parálisis flácida, tiene presencia de alfa-lactoalbúminos, y bueno, eso es un poquito de salpicón de muchas cositas, ¿no? La vacuna del neumococo ha generado síndromes de Guillain-Barré reportados. La vacuna de la varicela tiene presencia de gelatina, puede generar reacciones locales, rash cutáneo bastante común, conocido, ¿no? En los niños, puede generar artralgias. En el caso del virus del papillomavirus, contiene polisorbato, las reacciones son infrecuentes, se da en medios de cultivos celulares de levadura, tienen presencia de aluminio. La vacuna de la rabia, aquí tenemos nuestro perrito viajero, puede tener presencia de ovoalbúmina, similar a la cantidad de triple vírica, como mencioné inicialmente, la vacuna de la rabia es la vacuna que ha reportado la mayor cantidad de anafilaxis en la historia, puede generar reacciones locales en bastante porcentaje, que es un 35-45% de las dosis, puede contener presencia de antibióticos, puede generar una reacciones sistémicas como fiebre, cefalea, marea o síntomas gastrointestinales. Y aquí vamos a hablar rápidamente las pinceladas de la vacuna del COVID, que no nos va a dar mucho tiempo, ya en honor y respeto al tiempo de todos los participantes. Vamos a mencionar que, bueno, acá se va a ver muy pequeño. Esto es un artículo que salió recientemente publicado, no tiene ni un año, que es del 2022. Y acá está la descripción de todas las vacunas que sabemos más o menos que existen y el tipo de vacuna, ¿no? Las vacunas de Moderna y de Pfizer son las que están aquí en la cabecera, que son vacunas de tipo de RNA, las otras vacunas como la Sputnik o presencia de vector viral, ahí tenemos otras vacunas que son inactivadas, de virus inactivadas, diferentes tipos de vacunas y también a la vez esto es un resumen en el cual la respuesta inmunológica como la eficacia que hemos tenido, la mayoría de las vacunas que hemos recibido han llegado a nuestro país están con una eficacia sobre el 90%, con buena suerte. Esta es una tabla descriptiva. Entonces aquí vamos a coger ejemplo la vacuna de Moderna. La vacuna de Moderna, que es una vacuna de mRNA, en la cual podemos ver que tiene presencia proteica del RNA, el cual se ha encapsulado con una membrana, por así decirlo, en la cual están unidos varias nanopartículas lipídicas, en las cuales se ha añadido, en este caso en la vacuna moderna, polietilenglicol 2000, ¿ok? Entonces aquí la pregunta es, ¿a qué se deben las reacciones? Pues al material vírico, al polietilenglicol, al vehículo que bordea la membrana, pues tenemos varios componentes, ¿no? Entonces, en resumen, aquí podemos ver en la gráfica, la vacuna de Moderna, del COVID, contiene, volvemos a repetir, el mRNA, otros componentes como el polietilenglicol 2000, también tiene trometamina, otro conservante, ¿ok? Tiene sucrosa, citrato sódico, ácido acético, y también tiene colesterol. Pues bueno, aquí a quienes les hemos atribuido la posibilidad de las reacciones alérgicas a ese tipo de vacuna. Pues le hemos atribuido las reacciones alérgicas al polietilenglicol y a la trometamina, básicamente, ¿ok? Entonces, ese polietilenglicol es un producto en el cual en el día a día lo tenemos en muchos lugares, en muchos productos, está presente como aditivo alimentario, está presente como parte de muchos medicamentos, sea vía oral, tópicos, y nos hemos podido sensibilizar, ya sea en gotas que hemos usado en el ojo, por la ruta ocular, ruta oral, vía intramuscular, que hemos recibido algún producto que lo contenga, por vía intravenosa, por vía subcutánea, por vía epicutánea. O sea, existen diferentes rutas en las cuales posiblemente todos los humanos existentes hemos estado, bueno, en el mundo actual, hemos estado expuestos al polietilenglicol y que posiblemente hayamos estado sensibilizados algunos pacientes y que al recibir en este caso la vacuna de Moderna hayamos tenido alguna reacción alérgica a ello. ¿Ok? Entonces este es un artículo también publicado hace 2 años en el cual vimos cuál es el principal componente que aparentemente es el culpable de las reacciones alérgicas que se han reportado con la vacuna de Moderna. Entonces aquí hacemos una comparativa de ambas vacunas
Bueno, este es, para que nos ordenemos un poquito, esta es la vacuna, el código 1273, la vacuna de Moderna. La podemos ver en esta columna, con las características que se comparan versus con la vacuna de Pfizer. Ambas son ARN, en el caso de los excipientes, la vacuna de Pfizer utiliza el polietilenglicol de 2000, ¿ok? Y en el caso de la vacuna de Moderna, también polietilenglicol. La vacuna de Pfizer contiene los demás productos de cloruro de potasio, cloruro de sodio, sucrosa, agua para inyecciones, y en el caso de la vacuna de Moderna, aparte del polietilenglicol, que lo comparten los dos, tiene la trometamina. Esta es una imagen comparativa de lo que nos presenta. Entonces, el señor polietilenglicol es una macromolécula, si lo queremos denominar así, o es un poliéster usado mucho, también está, como mencionado, nos hemos podido sensibilizar de muchas vías, ¿no? Haremos mencionar la vía ocular, epicutánea, cutánea, está presente en productos de cosmética, en pasta de dientes, a nivel farmacéutico, por ejemplo, los geles que se hacen en la ecografía tienen mucho polietilenglicol, aditivos alimentarios, tiene diferentes pesos moleculares, puede ir de 200 a 10 miligramos por mililitro presente del producto. Se han reportado casos que hayan tenido reacciones de reactividad cruzada por el polisorbato 80. Hay pacientes que han tenido reacciones de dermatitis de contacto al polietilenglicol previamente, son alérgenos bastante ocultos, sinceramente, y que se decidió utilizar en este grupo de vacunas, el cual no se ha utilizado previamente en vacunas que contásemos anteriormente. Entonces, así como este tipo de polietilenglicol, pues existen también otros productos que están contenidos en las vacunas de COVID en general, ¿no? Que se han venido utilizando a lo largo de todo este tiempo. Y aquí este es un listado a tener en cuenta que ¿por qué se utilizó? Por ejemplo, se han utilizado algunas vacunas como estabilizante, como surfactantes, como buffer, pero en diferentes tipos de vacunas. Pero lo que más va a la cabeza y la causa de reacciones alérgicas, específicamente las vacunas de Pfizer y Moderna, se atribuyen al polietilenglicol, básicamente. Bueno, esto es un algoritmo también no tiene menos de un año, en el cual se dice qué hacer con la vacunación del COVID. Si hemos tenido una reacción alérgica definida como alérgica a la vacuna del COVID, que ha sido una reacción local inmediata, una reacción en menos de, únicamente que hayan síntomas, que solo hayan dado los síntomas cutáneos, es decir, solamente haya habido urticaria o ronchas o angedema, en menos de 2 horas, para la siguiente vacunación o la siguiente dosis, sí podría recibir el paciente esa vacuna, siempre y cuando se utilice una premedicación basado en antihistamínico y que reciba la misma dosis, la misma vacuna se puede recibir, si la reacción fue únicamente una urticaria. Si en cambio los síntomas fueron unos síntomas sistémicos inmediatos, o sea, fueron muy rápidos, porque en este caso fueron de 2 horas, la clínica es de alergia, se puede hacer una prueba cutánea, con la vacuna, y si eso, según los resultados, se premedica la vacuna, se premedica la siguiente dosis o se administra una vacuna de manera alternativa. En cambio, si las reacciones han sido de inicio tardía, más de 2 horas, y los síntomas han sido sistémicos, va a la misma catalogación, hacer una prueba cutánea, y de acuerdo a los resultados, o se premedica para recibir la misma dosis de la vacuna, o se usa una vacuna alternativa. Pero si esta reacción tardía ha sido una reacción con síntomas locales únicamente, volvemos a la misma mentalidad de que se usa una premedicación con una cetiricina 1 hora previa y se administra la misma vacuna sin problema. Sin problema. Esto también, aquí, este es otro algoritmo respecto a la vacuna de Moderna. Si los pacientes no tienen historia de alergia, el paciente tiene historia de asma alérgica, rinoconjuntivitis alérgica, alergia alimentaria, como mencioné en un inicio, ¿no? Yo vi en la televisión personal del Ministerio de Salud, específicamente enfermería, que decía, si el paciente tiene alergia al langostino, no se puede recibir la vacuna. Eso es un error, ha sido un gran error dar esa muy mala información, y es una llamada de atención al MINSA porque sus canales daban este tipo de la información, ¿no? Entonces ahora ya lo sabemos y lo tenemos aquí con estudios y con protocolos, con publicaciones científicas en que el paciente que tiene alergia alimentaria, rinitis alérgica, alergia respiratoria, alergia de contacto, puede recibir la vacuna, sí, sin necesidad de hacer ningún tipo de estudio previo. Incluso pacientes que tienen mastocitosis, en los cuales las células mastocitarias están
por lo general están alteradas, lo que se recomienda es que se toma antihistamínicos previamente a la administración de la vacuna y que tenga una observación. En el caso de pacientes que hayan tenido anafilaxias con una primera dosis de la vacuna, allí sí, si ha tenido una anafilaxia previa, ahí se puede plantear hacer una prueba cutánea. Si la prueba cutánea de la vacuna es negativa, se puede colocar la vacuna. Si la prueba cutánea es positiva, pues desde luego no se puede poner la misma vacuna con la que tuvo la reacción anafiláctica. Se tendría que cambiar a otro tipo de vacuna, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y si el paciente sabemos que es alérgico al polietilenglicol o algún ingrediente, al látex o algún ingrediente que tiene la vacuna, desde luego está totalmente contraindicado que reciba la vacuna que lo contiene y se debería usar otro tipo de vacuna. Bueno, muchas gracias por la atención. Aquí tienen mis datos para cualquier tipo de, de contacto o tienen alguna duda que lo pueda reportar. Un dato extra que quisiera dar, que no le he puesto en la presentación, que aquí lo tengo anotado, que hubo un reporte del CDC de Estados Unidos, en el cual reportó como caso final de que la vacuna de Pfizer ha reportado 11.1 casos de anafilaxia por 1.000.000 de dosis versus la vacuna de Moderna de COVID, 2.5 casos por 1.000.000 de dosis aplicadas. O sea, estamos dentro del contexto del resto de las vacunas que han desarrollado una anafilaxia. Muchas gracias por la atención. Cualquier pregunta o duda que tengan, por favor.